En materia de energía, el gobierno chileno invirtió para garantizar pleno suministro. Creó una nueva matriz energética más diversa, estableció tribunales ambientales, creó un fondo de 400 millones de dólares para promover las energías limpias. Sin embargo, advierte retraso en las empresas para incorporarse a la economía verde y borrar la huella de carbono. En materia laboral, se creó el subsidio del trabajo, se perfeccionó el seguro de desempleo, se estableció un pacto empresarial sindical pro empleo y pro capacitación. Quinto, finalmente, el valor de la política para lograr el desarrollo. Nosotros pensamos que si un país quiere perseverar en el camino al desarrollo, no puede nunca descuidar la política, porque solo una buena política produce buenas políticas, y la buena política se afirma en la conformación de consensos, en paciencia, buena voluntad, en la toma de decisiones responsables frente al populismo y en una mirada de país por sobre los intereses sectoriales. Sin buena política, sin buena voluntad, sin buenos consensos, el proyecto de alcanzar el desarrollo está definitivamente destinado al fracaso. Hace casi 5 siglos, en El Príncipe, Maquiavelo, de 1513, se mencionan una serie de reglas para que el gobernante pueda lograr el éxito y, comillas, adquirir, mantener y fortalecer un principado, cierre comillas. 500 años después, esos consejos son válidos también para los países. Maquiavelo habla de cómo lograr el éxito con los méritos propios y cómo lograr el éxito aprovechando los errores de los demás. Nuestros proyectos de desarrollo se fundamentan en alguna medida en estas variables. Tenemos la convicción de si como países aplicamos sostenidamente determinadas políticas, si mantenemos un determinado nivel de crecimiento, si incentivamos la innovación, si mejoramos sostenidamente los indicadores de desarrollo humano, en determinado plazo de tiempo alcanzaremos los niveles de un país desarrollado. Estos proyectos de desarrollo se fundamentan en el mérito propio de los países, en la certeza de realizar bien las cosas. También nuestros proyectos de desarrollo plantean la necesidad de adelantarnos en la carrera al desarrollo, de aprovechar el retraso y los errores de otros países, de consolidar nuestro progreso y bienestar antes que nuestros potenciales competidores. Así, los proyectos de desarrollo incluyen el otro factor que plantea Maquiavelo, aprovechar los errores de los demás o ganar, comillas, utilizando las armas ajenas, cierre comillas. Sin embargo, nuestros proyectos políticos de largo plazo y ciertamente nuestro proyecto de convertirnos en un país desarrollado en la década del bicentenario de Chile, si bien tiene fundamentos económicos, es más bien un proyecto político de largo plazo. Se contempla un tema que va más allá del mérito propio o el error de los demás. Me refiero a lo que Maquiavelo llama, comillas, la fortuna del príncipe, cierre comillas. En el penúltimo capítulo de esta asesoría a Lorenzo de Medici y al gobierno florentino, Maquiavelo trata sobre, comillas, el dominio que ejerce la fortuna en las cosas humanas y cómo resistirla cuando es adversa, cierre comillas. Dice Maquiavelo que, comillas, muchos creen que la fortuna, o dígase la providencia, gobierna de tal modo las cosas del mundo que a los hombres no les es dable, con su prudencia, dominar lo que tienen de adversas esas cosas. Con arreglo a semejante fatalismo, llegan a juzgar que es en balde fatigarse mucho en las ocasiones temerosas y que vale más dejarse llevar entonces por los caprichos de la suerte. Sin embargo, como nuestro libre albedrío nos deja completamente anonadados, estimo que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero también que nos deja gobernar la otra mitad, o a lo menos una buena parte de ellos. Sería raro lanzar un proyecto de país, como es el Camino al Desarrollo, que incluyera un capítulo final sobre la suerte o la buena fortuna. Aunque hoy día en la mayoría de los instrumentos económicos, en la mayoría de los contratos, en la mayoría de los proyectos de emprendimiento e inversión,
se contempla con otros nombres: seguros de riesgo, responsabilidad ante catástrofes o desastres naturales, seguros por pérdidas, fondos de estabilización económica, etc. ¿Por qué saco a colación estas ideas sobre la viabilidad de nuestro proyecto, del proyecto chileno de desarrollo? ¿Por qué sobre el futuro económico y social de Chile? Sobre la necesidad de generar salvaguardias para enfrentar las crisis económicas y los desastres naturales. Porque quiero reiterarle al sector empresarial de México, reunido hoy aquí en este salón, algo que hemos señalado insistentemente en los últimos años. Chile es un atractivo socio comercial para México, un aliado para construir una plataforma para la conquista de mercados internacionales y, como dice nuestro folleto del Comité de Inversiones Extranjeras, Chile es su mejor apuesta. Porque Chile es un país serio y confiable, porque creemos que hemos hecho bien las cosas en materia económica, porque año a año las clasificadoras de riesgo aseguran que mi país es un país con seguridad jurídica para los inversores y con estabilidad institucional, porque año a año la gestión económica de Chile es muy bien valorada en la región. Pero algo más importante aún, porque el proyecto económico y de desarrollo de Chile no solo se basa en el mérito propio de una conducción política y económica responsable. El proyecto económico y de desarrollo de Chile ha tenido la virtud de contemplar mecanismos para enfrentar lo que, como lo señalaba anteriormente, Maquiavelo llamaba los efectos negativos de la fortuna o de la providencia. A consecuencia de la experiencia de los últimos 3 años y de la emergencia de la crisis económica internacional, la mayoría de los organismos internacionales han destacado la conducción económica de Chile ante la crisis internacional, la mantención del crecimiento, su regla de superávit fiscal, la capacidad de enfrentar con ahorros propios los efectos de la crisis, su plan fiscal contracíclico y, por sobre todo, la capacidad de generar en plena crisis económica un sistema de protección social que elimine los efectos de la providencia en las personas, en las familias y en los trabajadores y que agrega certeza y estabilidad al sistema económico y social del país. Recuerdo el nombre de una película australiana titulada El año que vivimos en peligro, del director Peter Weir. Es una cinta crítica, es una película crítica sobre la política exterior de las potencias, pero también relata las incertidumbres de las personas y del amor en medio de la violencia y de la inestabilidad política y social en Indochina en 1965. Nosotros también hemos tenido el 2007, el 2008 y el 2009, los años que vivimos en peligro, y en que las incertidumbres de la crisis económica no solo han puesto en entredicho nuestro camino al desarrollo, sino también el propio futuro de nuestras empresas, de nuestros trabajos y de las personas individualmente y de sus propios proyectos de familia. Chile ha salido bien librado de la crisis económica internacional. Reaccionó bien para enfrentar sus efectos y redireccionar nuevamente, desde fines del año pasado, la senda al crecimiento. Sin embargo, a pesar de nuestra capacidad para superar la crisis internacional, y cuando estábamos a principios de este año casi a punto de alcanzar los niveles de ingreso per cápita de los países del sur de Europa, cuando estábamos al borde de los niveles de ingreso de los países menos ricos de la OCDE, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Apenas 2 minutos 45 segundos son suficientes para poner en entredicho el mérito, el esfuerzo y la constancia de años. Chile sufrió un devastador terremoto, el 5º más devastador de la historia de la humanidad. Hace exactamente 12 días, el 27 de febrero, nuestro perseverante proyecto hacia el desarrollo económico enfrenta nuevamente los obstáculos de la fortuna. En estos momentos, Chile está enfrentando el rescate de sus víctimas y la atención de sus damnificados, pero simultáneamente debe comenzar la reconstrucción del país, estimada en 30.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones serán necesarios para la reconstrucción del 500.000 de viviendas dañadas, otros 5.000 millones para la reconstrucción de hospitales y una cifra similar para la reconstrucción de carreteras, puentes y otras obras de infraestructura.